presidente de la República de Guatemala y su cartera de ministros, sus 13 ministros, ¿verdad? Número 3, la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a las magistraturas, desde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como también a través de los magistrados de las diferentes salas que se abocarían con la magistratura máxima autoridad, que son los de la Corte Suprema de Justicia. Y estos también son de magistrados, los de la Corte Suprema de Justicia. Bien, la número 4, la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿A través de quién? De su máxima autoridad. Lo hablamos el último día. Por ahí, pues algunos dijeron que la máxima autoridad es el rector. No. La máxima autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala es su Consejo Superior Universitario. Está regido por el rector, pero tiene su consejo. Entonces, esa pregunta, de repente, pues no va a ser el rector la máxima autoridad, ¿verdad? Va a ser el Consejo Superior Universitario. Y, por supuesto, una de las elecciones que acaba de darse, ¿verdad?, que fue el Tribunal Supremo Electoral. Roger, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta, si eso viniera como pregunta, ¿se tendría que poner la Universidad de San Carlos de Guatemala o lo que usted había indicado exactamente? Bueno, no hemos llegado a la fase. Fíjense que en la fase de acuerdo a su programa, que me imagino que ustedes ya analizaron, pues vamos a analizar esa ley, ¿verdad?, de nuestra Carta Magna, de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí estableceríamos y hablaríamos de sus jerarquías y cómo se integra, inclusive cómo es que se logra llegar a las famosas elecciones que ustedes escucharon ahorita que acaban de darse. Sin embargo, pues por ser ustedes del primer año, ¿verdad?, no tienen opción a votar. Ya al siguiente año ustedes ya tendrán esa opción para elegir a sus autoridades. Eric, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta. ¿Qué puede iniciar, o valga la redundancia, una iniciativa de ley? O sea, algo que está pasando mediáticamente o algo previamente analizado. Mire, por eso le digo, vuelvo a recapitular. Para una iniciativa de ley son 5. Mire, pues, los diputados del Congreso de la República, el organismo ejecutivo a través del presidente y sus ministros, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que es el organismo judicial, ¿verdad? Si me dicen Corte Suprema de Justicia o bien organismo judicial es lo mismo, no hay ningún inconveniente, a través de sus magistrados, ¿verdad? La Universidad de San Carlos de Guatemala a través de sus autoridades y también el Tribunal Supremo Electoral a través de sus autoridades. La pregunta que usted me realiza es interesante. Ellos son los 5. La pregunta es, ¿puede alguien más tener iniciativa de ley? ¿A eso se refiere usted, compañero? No, por ejemplo, puede que suceda algo, ahorita como lo de la gasolina. ¿Tiene que pasar algo así o tiene que venir algo en un plan de gobierno, para darle un ejemplo? Interesante. Mira, pues, si se quiere iniciar como una ley, pues tiene que llevar todo este proceso legislativo. Sin embargo, acuérdense que estos ya son problemas de urgencia nacional. Estos ya son problemas que se ventilan por la misma situación que se está dando. Entonces, cuando se dan problemas de urgencia, puede ser un acuerdo gubernativo a través del gobierno solicitando autorización al Congreso por urgencia. El ejemplo que le puedo dar anteriormente por el tema que se dio de la muerte de algunos policías fue de urgencia nacional. Entonces tuvo que darse el estado de sitio se decretó. Considero que el estado de sitio sí debió haber llevado un proceso. Sin embargo, el presidente, pues ahí él solicitó, pero a la vez fue un estado de sitio parcial. Sin embargo, sí, en la actualidad estamos bajo un estado de excepción, creo yo, en el cual siempre existen ciertas garantías constitucionales que tenemos restringidas. Cuando digo garantías profesionales, el derecho a la vida, a la locomoción, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ven mermados esos derechos cuando se interpone un estado de sitio, etcétera. En cuanto al tema de la gasolina,
Bueno, aquí también, como es de urgencia nacional, pues se puede solicitar a través de un acuerdo, el cual lo conoce el Ejecutivo, pero hay unas atribuciones que tiene específicamente el organismo ejecutivo a través de su presidente. Oye, entonces, ante a un estado de emergencia, ¿qué le puedo decir yo? Ni Dios quiera, pero que hubiera un terremoto, la disposición es inmediata, ¿ya? A través de nuestro presidente, a través del organismo ejecutivo. Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick. Miren, una consulta, volviendo al tema del estado de excepción, dijo que estamos, ¿verdad? Sí. En ese aspecto es que se priva ciertas regularidades como tal. Por ejemplo, yo veía ayer la situación de que estaban manifestando por el alza del precio del combustible, ¿no? Claro. Y rápido fueron pues, prácticamente a derrocar esa situación y llegó la autoridad y tienen el derecho ellos de poder utilizar la fuerza, ¿verdad? Sin lugar a dudas, porque acuérdense que ahí ahorita hay ciertos derechos que están, como les dije, hasta cierto punto regularizados. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala establece libre locomoción, ¿verdad? Pero cuando hay un estado de sitio es porque existe un interés por algún tipo de situación de urgencia en el cual pues entonces se regula. Entonces lo que hicieron, si ustedes escucharon en los medios de educación, los periodistas en este caso, pues efectivamente hubo algunos que sí participaron en una especie de manifestación, pero sin interrumpir ni tapar el paso, sino que ingresaron a la ciudad dejando pasar a los vehículos. No así en algunos lados, que se dio en partes del interior, creo que hoy también, y también en la entrada de la universidad el día de ayer. Pues ahí pues les digo que en este momento no es prudente, ¿verdad? Si se hubieran asesorado, pues definitivamente les tendrían que haber dicho que no era el momento para tapar o bloquear, porque se podían hacer acreedores a ser detenidos por este estado de excepción que se encuentra vigente. Mira, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto es muy interesante, pero vamos a ir por partes. No sé si alguien más quiere decir algo. Eric. Licenciada, una pregunta, así como el Consejo Superior Universitario, nosotros como estudiantes podemos, por ejemplo, así, ¿verdad? Tomando la situación de la gasolina, proponer algo, un ejemplo, o eso lo hacen ya los altos mandos. Claro, acuérdense que ¿se acuerdan del artículo 141 y 142 de la Constitución sobre la soberanía? ¿Quién es la máxima autoridad? Y la delega a sus autoridades, ¿sí o no? Es el pueblo, es la población la máxima autoridad, pero se la ha delegado a algunas entidades, en este caso, a las diversas entidades que hay, pero Guatemala es, en este caso, cuando hablamos de ese artículo 142, la máxima autoridad es el pueblo guatemalteco a través de esa soberanía que tiene, ¿me entiende? Pero, en este caso, si no se hace a través de las vías prudentes, porque son las 5 entidades que pueden solicitar, ¿verdad? Se puede hacer también a través de uno de ellos de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Sin necesidad de que haya bloqueos, sin necesidad de que haya manifestaciones, pues bueno, está caro y en El Salvador está más barata la gasolina, 10 quetzales menos, 12 quetzales menos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Entonces, sí, existe esa voz popular. Sin embargo, al no tener, en este caso, al no poderlos escuchar ninguna de estas 5 entidades que les repito que son los 3 organismos del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala y también el Tribunal Supremo Electoral, pues claro que hay 2 más que pueden tener iniciativa de ley. La primera, miren, por lo menos 5,000 ciudadanos guatemaltecos. Ellos, al organizarse y con sus firmas y solicitud, pueden ir al Congreso y pueden provocar que se promulgue, que se admita una ley, ¿ya? Sin embargo, no hemos llegado a eso, por eso les digo, vamos a ir por partes. Cuando vayamos más adelante en el desarrollo del programa, vamos a platicar en cuanto a quienes tienen
iniciativa de ley, aparte de las 5 entidades, y si en dado caso, ¿verdad? Si se rompe ese orden constitucional, un ejemplo, ¿verdad? Un famoso golpe de Estado, o que uno de los 3 poderes de Guatemala se vea mermado por alguna situación, pues ¿qué postura podemos tomar? Bueno, se puede a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a iniciar a unas nuevas votaciones y elegir nuevas autoridades. Pero, por favor, vamos por partes, ¿oyeron? Vamos por partes, eso lo veremos más adelante. Volvamos ni siquiera terminado con el resumen y con la continuación del programa del día de hoy. Volvemos. Cuando hablamos del proceso legislativo guatemalteco se encuentra regulado, ¿verdad? En el artículo 157 y establecimos una definición. Posterior a ello, platicamos de las fases de ese proceso legislativo para que sea sancionado y a la vez publicada una determinada ley que es solicitada, pero debe llevar su proceso. Cuando hablamos de la iniciativa, se encuentra regulado en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso ya lo platicamos. Ya les dije quiénes son las 5 entidades que tienen esa iniciativa de ley. Cuando hablamos de la presentación, que lo hablamos en la clase anterior, se encuentra regulado en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego, en ese orden, ¿verdad? Iniciativa, inciso B, que es la presentación, pasamos a la admisión. Y ya expliqué en la clase anterior a qué nos referimos con la admisión. También esa admisión se encuentra regulado en la Constitución. La discusión se encuentra como el inciso D de dedo, ¿verdad? Y esa discusión también está regulado en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego hablamos de la aprobación, 177 de la Constitución. Hablamos también de la sanción, que es el siguiente, 177 también de la Constitución, y hablamos de la promulgación, que está en el artículo también 177. Posteriormente a ello, pues ya pasamos a también de la promulgación a su publicación. Todos ellos se encuentran regulados en ese artículo 177 de la Constitución. Luego hablamos de esa iniciación de la vigencia de la ley, ¿verdad? Porque ya vimos que existe ese procedimiento ordenado, concatenado, ¿verdad? De ese proceso penal legislativo. Eso ya lo platicamos. Y entonces hablamos, en este caso, de algunas situaciones en cuanto a esa iniciación de la vigencia de ley. Pero para ello, ¿verdad? ¿En qué consiste esa iniciación de la vigencia de la ley? Pues bueno, es el periodo que media entre la fecha en que una ley empieza a regir, ¿verdad? Y también la fecha en que es abrogada. Y yo les digo, en este caso, lo platiqué en la clase anterior, de que es cuando inicia a regir, ¿verdad? Y la fecha en que es publicada, ¿verdad? No abrogada. O sea, abrogar quiere decir parcialmente modificarla, no sé, pero en este caso, abrogación se refiere a la supresión o anulación de la ley, ¿verdad? Entonces, esta iniciación de la vigencia de la ley es ese espacio que hay entre el tiempo en que se publica, ¿verdad? La ley en que empieza a regir y el tiempo en que se empieza a publicar. Lo vamos a ver más. Posterior a ello, ¿verdad? Hablamos del veto. Y efectivamente, a palabras de una compañera, pues sí, el veto se encuentra regulado en el artículo 178 de la Constitución. Y en ella, ¿verdad? Establece lo siguiente. El veto, pues, es esa potestad que tiene el presidente y también tal vez asesorado por su cartera de ministros, pero es la voz y voto es la del presidente, o sea, organismo ejecutivo, en la cual puede oponerse a esa ley que ha llevado todo su procedimiento y que lo ha aprobado, por así decirlo, el Congreso a través de sus diputados. Entonces le dan la palabra al presidente y le dicen, te mandamos el expediente de la ley que nosotros aprobamos, pero obviamente se tiene que ratificar a través del organismo ejecutivo, a través de su presidente, a través del presidente de la República de Guatemala. Si viene el presidente y la confirma, no hay problema, pero si viene el presidente
y dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero, bueno, estoy de acuerdo, pero cámbienle esto, cámbienle lo otro, o él pide que haya cambios, prácticamente se está pronunciando en sentido negativo, no lo está aceptando. Y si lo acepta parcialmente, también se considera que lo está vetando. Entonces, a eso se le denomina veto, cuando el presidente no está de acuerdo con esa ley que ha aprobado a través de sus fases el Congreso de la República de Guatemala. No está de más tomar en cuenta esa jerarquía constitucional. El autor del libro pues no lo tiene contemplado, sin embargo, es importante que lo hablemos. Y entonces el artículo a que se refiere la jerarquía constitucional se encuentra en el 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Algún compañero o compañera, por favor? Jerarquía constitucional. Dale, Jonathan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Ipso iure, muchas gracias. Bien, dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Muy bien. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Muy bien. ¿Por qué les hago mención de esto? Bueno, hay clases de constituciones. Pues la de nosotros, la constitución que rige el Estado guatemalteco es mixta, ¿verdad? Porque tiene artículos pétreos, pero eso también lo vamos a ver más adelante. No es pregunta de examen, todavía no, va a ser para el examen final. Y esos artículos pétreos son los que no son reformables, ¿verdad? Y hay algunos artículos que sí pueden ser modificados o pueden ser reformados, ¿verdad? Pero bueno, a eso nos referimos. Entonces, en ese artículo 75, cuando algo contraría a la Constitución, cuando algo esté en contra de la Constitución, entonces es nula ipso iure, ¿verdad? Son nulas de oficio, no pueden ser aceptadas. Entonces, esa jerarquía constitucional, pues es una potestad que tiene también, bueno, en primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala y cualquiera que la quiera hacer, la quiera utilizar, una entidad en este caso. ¿Qué pasa si una ley acepta un ejemplo que el Congreso apruebe que un delito sí puede ser, que no se vea como delito, sino que se pueda aceptar dentro de la sociedad como una acción normal, ¿verdad? Y no antijurídica. Bueno, y llega al Ejecutivo. Bueno, si contraría la ley, ¿verdad? Si contraría la Constitución, entonces es nula ipso iure, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede ser aceptada. A eso se refiere específicamente esa jerarquía constitucional. Pero ojo con esto, siempre y cuando se esté violando algo que sea inconstitucional, que esté en contra de la Constitución. Ahora, si son leyes normales, pues no hay ningún problema. Entonces, ahí es donde aparece la figura del veto, cuando hay una oposición por algún criterio que no tenga el Ejecutivo o el Legislativo, que tenga intereses, ¿qué les puedo decir? No sé, diversos intereses, ¿verdad? Y por eso puede el Ejecutivo oponerse a través del veto. Ahora pasamos a la jerarquía legislativa. ¿Alguna duda de algún compañero o compañera? Muy bien, continuamos. Sí, dígame, Reinaldo. Digo una consulta, ¿tenemos algún ejemplo de alguna iniciativa de ley que haya propuesto la Universidad de San Carlos? Ufale, han habido muchas, ¿verdad? Pero en la actualidad, últimamente, me duele decirlo, pues no, no, lamentablemente es un tema de nunca terminar si habláramos al respecto. Regularmente la San Carlos era pionera de artículos de leyes que van en beneficio no solamente de los estudiantes, sino que en beneficio de la población, porque nosotros nos debemos a la población, porque la población nos paga nuestros estudios así profesionales, ¿verdad? Últimamente le quedó mal al compañero, no tengo algún tipo de... Lo único que recuerdo yo, únicamente, quizá donde la Universidad de San Carlos participó activamente, fue en la época donde fueron expulsados 2 presidentes y que hubo manifestaciones en la cual pues, la Universidad de San Carlos participó, ¿verdad? Pero en cuanto a creaciones de leyes, últimamente no han habido, últimamente no. Muy bien, pasamos a esa primacía legislativa.
Cuando hablamos de la primacía legislativa se encuentra también en el libro de texto o la bibliografía que ustedes tienen, pero para quienes no la tengan, en este caso, pues es la facultad que tienen los diputados o es la facultad que tiene el Congreso para aceptar o no las modificaciones hechas por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? El presidente y sus ministros no aceptaron la ley, solicitaron modificarla, no la confirmaron. Entonces, aunque se dé ese veto, ¿verdad? Entonces, esa primacía legislativa hace que se promulgue de cualquier manera. Sin embargo, existe el antecedente de que el presidente se opuso o que el Ejecutivo se opuso. Entonces, es esa facultad del Congreso de la República para aceptar o no las modificaciones hechas por el Ejecutivo. Si no las acepta y ratifica el proyecto de ley, el Ejecutivo deberá sancionarlo y promulgarlo, y si no lo hiciere así, el Congreso lo mandará a publicar y surtirá efectos como ley de la República. Ojo con esto. Si bien es cierto, existe la potestad del presidente de vetar una ley, siempre existe esa primacía legislativa donde el Congreso dice, bueno, aunque él diga no, nosotros la vamos a publicar, ¿verdad? Entonces ya conoce otra instancia, ustedes lo han visto últimamente, en la cual pues existe la Corte de Constitucionalidad como máximo órgano que velará si existe algún tipo de inconstitucionalidad y que tenga que ver con una violación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ahí estamos con el tema de la primacía legislativa. ¿Dónde se encuentra regulado? 179 de la Constitución. Pasamos al número 5. Bueno, en este caso, de acuerdo al orden del libro, ¿verdad? Que es el vacatio legis, ¿verdad? Aquí es donde iniciamos la clase el día de hoy, media hora después, más o menos. Bueno, ¿qué consiste el vacatio legis? Bueno, es el periodo que media entre la publicación y el momento en que la ley empieza a surtir efectos. Ejemplo, dice el autor del libro, aquí a palabras del autor del libro o los autores. Supongamos que una ley fue publicada hoy, estamos hablando de hoy, 24 de marzo de 2026, pero se señala que se aplicará dentro de 30 días. A ese tiempo que media entre la aprobación, ¿verdad? Entre esa publicación hoy en el Diario de Centroamérica, ¿verdad? Y que va a surtir efecto hasta dentro de 30 días, a eso se le llama ese periodo que media vacatio legis. Entonces, a ese tiempo que median hoy y el último día de los 30, pues le denominamos definitivamente vacatio legis, ¿verdad? Es ese periodo entre la publicación y la entrada en vigencia. Muy bien. Licenciada, disculpe, vacatio legis es vacante de ley. Fíjese que yo... Es como una vacación, ¿no? ¿Cómo? Como un periodo, es como una vacación legal, sí, por decirlo así. Legis, se interpreta como el tiempo o el periodo de aprobación, el periodo donde entra a sancionarse, o el periodo que empieza, ¿verdad?, a surtir efectos esa ley. O sea, ese periodo entre la publicación y cuando entra en vigencia, pues es como el periodo de espera, ¿no? Por así, ahí lo veo, un periodo de espera, Janet, así es. Muy bien, pasamos a lo que son sistemas de iniciación. A ver, ¿escucho? Por ejemplo, así como esta ley, o bueno, no sé, lo que hizo la municipalidad de subirle al pasaje. No sé si eso lo conocen los diputados o algo, porque yo no vi que entrara en discusión. O sea, ahí... A ver. Sí. Gracias, Eric. Buena pregunta. Pero vamos a tratar de no salirnos del programa, pero igual voy a responderle. ¿Hay acuerdos gubernativos creados por quién? Por el gobierno, por el ejecutivo. ¿Hay acuerdos municipales? ¿Quiénes los crean? Los crea la municipalidad, ¿me entiende? Y también hay acuerdos que son considerados ley, ¿verdad? Y esos acuerdos o esa vigencia o esa promulgación la tiene la máxima autoridad, que es el Congreso. Sin embargo, el aumento del pasaje, el acuerdo en una institución
descentralizada, una institución autónoma. ¿Qué les hay que decir? Si no, yo creo que también vamos a relacionar ese aumento al pasaje de la municipalidad, como también, no sé si ustedes fue gratis la inscripción de este año, no sé, les pregunto, ¿les cobraron este año? No, licenciado. Sí, yo creo que fue gratuito, y si no estoy mal, cuesta 91 quetzales la inscripción o 112, pero este año no. Entonces, estos son acuerdos que se dan en las entidades, tanto autónomas como descentralizadas, o sea, no tiene una afectación como república, sino que simplemente es para diversos sectores, y entonces por eso es que no se considera que lo debe conocer el Congreso de la República, y por eso no se inicia como una ley, ¿entiendes? O sea que, por ejemplo, en este caso, la institución, la municipalidad, es libre de promulgar y hacer conforme ellos consideren. Ellos tienen su, vea, las municipalidades, la Universidad de San Carlos, el ILS, ¿qué le puedo decir? El INGUAT, etcétera, le puedo hablar de muchas entidades, tienen su propio gobierno y se rigen por sus propias leyes, ¿me entiende? Sin embargo, ahí pueden darse acuerdos de tipo estatal, gubernamental, municipal, etcétera, pero siempre y cuando no contraríen la ley, pues obviamente ellos lo pueden aceptar y publicar sin necesidad de que conozcan los diputados. Porque es eminentemente particular, descentralizado, autónomo o desconcentrado, que es la otra palabra. Sin embargo, esto ustedes lo van a ver el otro año en teoría del Estado. Muy interesante todo eso, muy interesante. Muy interesante. Muy bien, pero no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, Erika. Muchas gracias, es que me generó duda por el tema de la publicación, promulgación. El aumento de a 7 quetzales, si no estoy mal. Sí, tiene razón, ¿verdad? Gracias. No sé si estoy mal. 7 quetzales, el servicio, no sé si es el servicio que la MUNI presta o el servicio particular de un grupo de propietarios de autobuses. Pero sí, es de parte de la municipalidad que no tiene un orden para que se conozca a través de una ley. Y acuérdense que las municipalidades no tienen iniciativa de ley. Ojo con eso, ¿eh? Ya saben ustedes que hay 5, pero no están las municipalidades. Muy bien, entonces hablar de ese periodo entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley se le llama vacatio legis. Pasamos al sistema de iniciación de la vigencia de ley. ¿En qué consiste ese sistema de iniciación? Bueno, esos 30 días supuestos, ¿verdad? Así es, los 30 días. Entonces, doctrinariamente, se distinguen 2 sistemas de iniciación de la vigencia de ley. A uno se le denomina sucesivo y al otro se le denomina sincrónico. Y ojo, esto sí les va a venir. Miren pues. Viene, por ejemplo, la Universidad de San Carlos y inició con el proceso legislativo en el cual se da todo el procedimiento para que se apruebe una ley en la cual todos los estudiantes tienen derecho a desayunar o a cenar de acordar o a almorzar en la universidad gratuitamente. Y lleva todo su procedimiento y bueno, pues aceptado, ¿verdad? Entonces acá lleva en sí, bueno, estoy hablando hipotéticamente, ¿me entienden? Pero es un ejemplo. Entonces se puede dar de 2 maneras cuando se da esa iniciación. Después de esos 30 días, ¿verdad? Se da entonces de 2 maneras. De manera sucesiva o bien sincrónica. Y las mismas palabras tienen su interpretación o su definición. Cuando hablamos del sistema sucesivo, es el que por razones de distancia a la fecha de iniciación de la vigencia señalado en la ley, ¿verdad? Se le agregan términos adicionales calculados por razón de distancia. Y fíjense que, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se da de forma sucesiva, bueno, se aprueba que tienen derecho todos los estudiantes a comer a partir de mañana, pero como todavía estamos, perdónenme, un poco atrasados en cuanto al tema de la tecnología, a pesar de que ya existe, pero que en las entidades todavía no se ha ratificado, entonces de aquí a que llegue esta publicación al CUNSORI, que puede ser una entidad de la Universidad de San Carlos que funciona en Izabal, por ejemplo, pues se van a llevar unos 5 días, ¿verdad? Para que llegue allá. Entonces a eso se le llama sucesivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí entra en vigencia
mañana y allá va a entrar en vigencia 5 días después de mañana. A eso me refiero yo, a ese sistema sucesivo, ¿verdad? De la iniciación, ¿verdad? De la vigencia de ley. Ahora, cuando hablamos de la iniciación de la vigencia de ley en cuanto al sistema sincrónico, sincronizado, ¿verdad? Es aquel en el que la iniciación de la vigencia es señalada en la ley para todo el territorio de la República de Guatemala, en forma simultánea, ¿verdad? Entonces es publicada, por ejemplo, un ejemplo de esto, bueno, cuando se emite una orden de una ley, ¿verdad? En la cual por urgencia se promulga, porque se dio hace años, ¿no? Que a pesar de que no llevó todo el procedimiento, porque fue de urgencia nacional con el COVID, viene el presidente y nos encierra a todos, el presidente en esa época, y nos encierra a todos hasta las 4 de la tarde, nadie podía salir, etcétera, etcétera. Eso fue sincronizado, no fue sucesivo, no fue aquí empieza mañana y de acuerdo a los departamentos se les va a ir avisando cada uno. No, ahí fue sincronizado, entró en vigencia para todos el mismo día, ¿verdad? Mismo día y hora, ¿verdad? Ese es el ejemplo entre ese sistema sucesivo y el sistema sincrónico, ¿verdad? Muy bien. Posteriormente, ¿verdad? Temas de iniciación, ¿verdad? Wow, ¿quién quiere entrar hasta ahora? Por Dios santo. Buenas noches, un poco tarde, pero bueno, hoy estamos bien. Pasamos a, entonces, después de terminar de hablar de los sistemas de iniciación, que son dos, que es el sucesivo, que es paulatino, ¿verdad? Que se inicia en Guatemala y paulatinamente se va dando a conocer en los departamentos y 5 días después entra esa publicación en ese lugar, entonces es sucesivo, y el sincrónico, que es para toda la República. Pasamos a fin de la vigencia de una ley. ¿A qué nos referimos con ese fin de la vigencia de una ley? El fin de la vigencia de una ley es cuando la misma termina su aplicación. Si ustedes notan, se dio la ley a pesar de que no se dieron los procedimientos porque fue de urgencia nacional del estado de sitio. ¿Para cuántos días fue? ¿Un compañero o compañera que me diga? 30 días. Muchas gracias, ¿verdad? Ahí está el tema de los 30 días. Miren, importantísimo esos 30 días. Muy bien. Entonces, al finalizar, ¿verdad? A eso nos referimos. Veamos. Dice o explica el autor que es el fin de la vigencia de una ley. Es cuando la misma termina su aplicación. Hay un tiempo determinado para la finalización de su aplicación. Es decir, que ya no es derecho vigente, sino más bien pasa a ser un derecho que quedó en la historia, un derecho histórico, ¿verdad? Y queda como una fuente histórica, ¿ya? Entonces, doctrinariamente, a ese fin de la vigencia de una ley se le conoce por medio de dos vocablos que hacen referencia al fin de la vigencia, como lo son la abrogación y la derogación. ¿Y a qué nos referimos entonces con abrogación y derogación? Que le dan finalización, dice el autor del libro, a una vigencia de ley. Una le va a dar finalización, la otra no. Muy bien, cuando hablamos de la abrogación, se refiere a la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal. ¿Qué quiere decir eso? Se le da finalización, quiere decir que hay una ley vigente, la cual es conocida y se hace todo el análisis a través del procedimiento legislativo y se determina que se debe esa ley abrogar, ¿verdad? Que esa ley no es constitucionalmente ilegal hasta cierto punto y entonces se debe abrogar. Abrogar es darlo por finalizado y que ya no entrará en vigencia. ¿Le puedo dar un ejemplo de esto? Bueno, en derecho civil, pero es un ejemplo. Por ejemplo, hace poco pues hubo una abrogación y a la vez modificación, ¿verdad? Y a la vez derogación, porque así fue, a la ley de donaciones, ¿verdad? En este caso, pues ya fue publicado y si no soy mal, en unos cuantos días ya entra en vigencia la ley en la cual ya no se exonera a todos los habitantes de la República de Guatemala a pagar un impuesto por la casa que es de él. Un ejemplo, si yo le doy una casa a mi hijo, ¿verdad? Y se lo voy a dar en donación, ¿verdad? Hay que pagar el impuesto del 12% sobre el precio que tiene la casa. Ese impuesto, por lo que es mío, se lo voy a pagar yo al Estado de Guatemala. Bueno, entonces eso ya está
ya está modificado y a la vez ese artículo de la ley de legados y donaciones ha sido abrogado. Araceli. Disculpe, licenciado, ¿eso se podría tomar en cuenta del UCI que pagan las casas anualmente? Interesantísimo, interesantísimo. Ya hablamos, sí, aplica también, pero todavía no está aprobado. Sin embargo, para ley de legados y donaciones ya está aprobado. Entonces, ya no hay ningún problema en cuanto a mi casa vale 500,000 quetzales, se lo voy a donar a mi hijo, tengo que pagar el 12% por esa donación y es bastante plata, ahora es bastante dinero. Entonces ese artículo fue abrogado. En cuanto a la ley del UCI, pues debería ser lo mismo, ¿verdad? Debería ser lo mismo. ¿Cómo van a estar pagando por algo que es mío? Sin embargo, hay intentonas en el Congreso donde han habido algunos diputados de X o Y partidos que tratando de sacar provecho o agua para su molino, como decimos, están tratando de tergiversar, pero sería bueno y magnífico que nos exoneraran del pago del UCI. Lo veo difícil, o por lo menos se paga una mínima parte, pero cuando una casa y esa es una nueva política de las municipalidades ahora si una casa valía 5,000, 10,000 quetzales en aquel entonces y así fue comprada y vendida, ahora ya existen los valuadores, ¿verdad? Que le dan otro precio a las casas. Por ejemplo, en Villanueva no puede bajar de 20,000 quetzales, un ejemplo, ¿verdad? Una casa. Y entonces se debe pagar el UCI en base a la cantidad que ellos determinan. Hay 3 criterios. El criterio del registro, que es el mínimo, el criterio de la MUNI, que es el que ellos consideran, y el criterio de DICABI. Son 3 entidades. Uy, Julio, me estoy pasando a derecho civil, ¿ya? Pero tiene relación con la ley, tiene relación. Pero entonces estamos hablando, volvamos a lo que nos compete en este momento, ¿verdad? Porque también no deja de ser importante lo que estamos hablando. En cuanto a esa vigencia de la ley, ¿verdad? En cuanto a esa vigencia de la ley, la abrogación es cortar, ¿verdad? Y una vez dar por finalizada una ley. Y la derogación, ¿a qué nos referimos? Bueno, se refiere a la modificación parcial de la ley o cuerpo legal. Entonces, según el autor del libro, esta diferencia es solo doctrinaria, ya que en los cuerpos legales y los profesionales del derecho, que somos nosotros, van a ser ustedes, ¿verdad? Se refiere al término derogar, aunque sea total o parcial. Difiere un poquito. Derogar existe una derogación y existe también una modificación, ¿ya? Y aparte está la abrogación. Son 3 cosas diferentes. Sin embargo, vamos a respetar, pero regularmente yo no pregunto algo que es confuso en examen. Jonathan. Licenciado, buenas noches. Por eso, tema de la derogación, hay muchas leyes que aparecen como que tienen artículos derogados, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, en aquel entonces el estupro era una ley. Una persona que le ofrecía a una menor de edad casarse con él, una promesa de casamiento, y bueno, cuando no cumplía con casarse, denuncia en contra de él por estupro, ¿verdad? Ahora Dios guarde, ni de broma se puede realizar, ni legalmente, ni nada, una autorización de un mayor con un menor de edad. Es un ejemplo que le doy. Entonces fue derogado, eso quiere decir de que fue totalmente cambiado, ¿verdad? Pero no en sí toda la ley, sino que cambian algunos aspectos del espíritu de la ley que afectan, ¿verdad? Básicamente. Bueno, entonces, es importante para seguir platicando en cuanto al autor del libro, sin salirnos del contexto, y para que ustedes tengan un mejor criterio, que según él dice que entre las fases del proceso legislativo, o sea, cuando hablamos de las fases del proceso legislativo de Guatemala, pues ustedes saben perfectamente que van a ser desde la iniciativa, la presentación, la admisión, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y su publicación. Esas son las fases del proceso legislativo guatemalteco. Bueno, entonces acá son propias del Congreso, les voy a decir cuáles, y eso sí es pregunta que ustedes deben saber. ¿Cuáles son propias dentro de ese orden, de ese proceso legislativo, dentro de esas fases del proceso legislativo? Pues son propias del Congreso. Su iniciativa, la admisión, la discusión y la aprobación. Son 4 atribuciones que tiene el Congreso de la República a través de sus diputados. Ahora bien, entre las atribuciones que le corresponden con exclusividad al organismo ejecutivo, o sea, al presidente y a su cartera de ministros, pues están 3.
la sanción, la publicación, perdón, la sanción, la promulgación y la publicación, ¿verdad? Entonces, cuando se promulga algo, ojo con esto, entonces la interpretación aquí se da a través de que quien debe dar cortada a una ley o decir, miren, esa ley ya no existe, eso es promulgar, también lo hace, es un atributo o le corresponde a el presidente de la República de Guatemala. Y obviamente también la publicación es una de las fases que también le compete a el presidente Eric. Y decía una pregunta, por ejemplo, ejemplo de la derogación, perdón que regrese un poco, creo que he visto un par de diputados que dicen que quieren quitarle el subsidio a la gasolina. ¿Eso puede ser una derogación? Sí, porque es una ley. Acuérdense que aquí lo único que lo quieren hacer nada más parcial por el tema del problema que se está dando en el Medio Oriente, ¿verdad? Sí, es una ley. Acuérdense que cuando uno paga gasolina, paga varios impuestos, varios impuestos que la ley establece, que ya son ley. Una pregunta, tal vez en mi forma de pensar, dice uno, ¿por qué no hacen como que pública la gasolina? Porque miro que que hubiese una forma de que el Estado la controle, porque tantos dueños ponen ¿no es viable? Es viable, es una utopía, mi estimado Eric. Realmente, si el Estado funcionara como tal, pues se regiría por su máxima autoridad, que es el pueblo. Pero que hay intereses creados. Imagínense que San Carlos... Ahí desde la persona que trae la gasolina lo ingresa, desde la persona que lo analiza, desde la persona que le echa agua o le echa no sé qué, todos esos se empiezan a... Sí, porque yo miro que como que hay más libertad de competencia en las gasolineras que en otros productos, por ejemplo, el arroz. ¿Por qué no venir y enfocarse el Estado o la universidad de proponer una ley que la gasolina sea del Estado y tener un mejor, y el subsidio se base en bajarle el precio en una situación de esto? Por eso la gran diferencia del precio de gasolina en El Salvador. Pero acuérdense que en El Salvador, el presidente de El Salvador, pues maneja todo. La verdad que es totalitario desde cierto punto porque tiene incidencia en los organismos de Estado. Aquí en Guatemala, para que venga el presidente y decir, le voy a bajar no es defender al presidente, obviamente, le voy a bajar a la gasolina tanto. Se le ponen, ya se imagina quiénes van a empezar a actuar en contra del presidente, pues a través de las leyes, a través del organismo judicial, a través del Congreso, etcétera. ¿Por qué? Porque hay entidades fuertes que mantienen ese, lamentablemente, monopolio. Y no solamente la gasolina, creo que todos nosotros pagamos, no digamos, claro, que son los principales controladores del país guatemalteco. En una clase presencial dije quiénes son intocables, ¿no? Entonces, imagínense meterse a esas aguas. Difícil, pero muy buena pregunta y para que cada uno de ustedes lo analice. Muy bien, entonces, esas fases se subdividen entonces en 4 que son exclusivas del Congreso, la iniciativa, la admisión, la discusión y la aprobación, y exclusivas del organismo ejecutivo, o sea, del presidente, la sanción, la promulgación y la publicación. Fíjense que el día, vamos a ver, pasamos a lo siguiente, que son los distintos ordenamientos conductuales. En este caso, ¿a qué nos referimos? Las generalidades del derecho, algún concepto más a fondo de derecho, ¿verdad? Sobre algunas definiciones, ¿verdad? Y también elementos, que es un sistema coactivo, etcétera. Bueno, y hay algunas, fíjese que aquí en el libro pues se habla del famoso ordenamiento consuetudinario que tiene que ver con la costumbre, entonces definiciones de costumbre. Pero si notan ustedes en su programa de estudios, pues esto que tiene el contenido de ese ordenamiento consuetudinario, las diferentes costumbres, la delegada, etcétera, delegante y todo lo que hablamos, así en sentido general de ello, pues tal vez no lo vamos a tomar muy en cuenta. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a ver esto más a fondo en el segundo semestre y si yo estoy, pues con gusto, conmigo lo vamos a platicar. Entonces suena un poco ilógico que yo les platique o estudiemos el ordenamiento consuetudinario cuando forma parte del programa del segundo semestre, ¿ya? Entonces, yo creo que el día de mañana mejor vamos a platicar, sí, en cuanto a esos distintos ordenamientos conductuales.
obviando o omitiendo en cuanto al tema de ese ordenamiento consuetudinario. Pero ya les dije por qué. No van a pensar porque no quiero darles yo esa clase, sino que considero que es lo que ustedes van a ver en el siguiente semestre, ¿verdad? Y es porque si ustedes analizan, pues es ser verídico lo que yo les manifiesto. Entonces, el día de mañana vamos a hablar sobre esos ordenamientos conductuales que obviamente no tengan relación con la costumbre. Dígame, Dani. Lick, buenas noches. Mire, una consulta y se puede hacer veto al bono del pescado que recibió el organismo judicial. Vuelvo a lo mismo. El organismo judicial tiene su propio gobierno, mi estimado. Sí, tiene su propio gobierno, entonces no se puede, sería entre ellos, ¿verdad? Solamente que sea algo inconstitucional, Dani, ¿me entiende? Si no, dése cuenta usted, hablemos de la Corte, hablemos del Congreso, que ahí no sé cuántos miles gana el que hace la limpieza, que no es justo, y que supuestamente los doctores en los hospitales ganan menos. Mírenla de nunca acabar, pero como lamentablemente imagínense, estamos hablando de organismos. Sí. Organismo ejecutivo, organismo legislativo, usted está hablando del organismo judicial, ellos tienen su propio... Es correcto. Licenciado, una pregunta, por ejemplo, es como que se actuara creando leyes los 48 cantones, ahí se puede crear un veto, ¿verdad? Porque no está dentro de lo... Miren, uno de los que tienen... Muy atinado lo que dice. Los 48 cantones tienen atribuciones que la OIT le ha dado, la Organización Internacional de Trabajo. Pero en la Constitución sí hay ciertos derechos, se reconoce el derecho consuetudinario, pero hasta cierto límite. No tienen las máximas atribuciones, no olvídense. Entonces ellos tienen algunas, tienen organización, obviamente tienen muchos derechos, inclusive internacionales, ¿verdad? Pero recuérdense que el derecho constitucional, perdón, el derecho consuetudinario, y dentro de ellos están las organizaciones no gubernamentales, entre ellos están los cantones, están los, ¿cómo le llaman a las entidades que están en los municipios, en las aldeas, etcétera? Los COCODES, exactamente. Entonces, todas estas organizaciones están regidas y se les reconoce internacionalmente, pero en la Constitución existe cierta regulación que no hace que ellos tengan una jerarquía alta, ¿me entienden? Porque si la tuvieran, pues entonces ellos tuvieran más voto en este caso, ¿verdad? Entonces, des en cuenta que está una situación en la cual, por las manifestaciones, creo que 2 de esas personas siguen privados de su libertad. Son situaciones que nunca acabaron, ¿verdad? Pero ya les digo, todo lleva su determinado orden, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar en la siguiente unidad en cuanto a ese tema de las jerarquías constitucionales del CORI, ¿verdad? ¿Quién es la máxima autoridad? Lo mencioné a grosso modo en una clase presencial, sin embargo, sí es importante que lo sepamos, pero entonces algunas organizaciones pues tienen ciertas limitantes, ¿verdad? Bueno, yo creo que no por el factor tiempo, ustedes reciben su segunda clase. Damos por finalizada. Sin embargo, Janet, si gusta, dígame. Sí, solo una consulta a las notas, ¿cuándo nos va a dar? Hijuela, ustedes, tiene razón, pues, hombre. Pues no están tan malas las notas, están más o menos. Dice que hasta copiaron y todo, hasta dejaron que algunos ahí se avivaron con el teléfono. Me dijeron, ¿verdad? No sé. Pues yo no creo que lo hagan ustedes, porque si no, ustedes mismos se están engañando. Yo espero que no. Entonces, yo creo que... teme mañana. Mañana tengo un debate. Mañana es jueves, ¿verdad? Miércoles. Voy a hacer todo lo posible porque puedo publicárselas en la clase de mañana. Claro que sí, con gusto. Gracias, mi hermano. Buenas noches, mucho gusto.